Don Arturo Aliaga. Muchas gracias, señor presidente. Tema trascendental, el tema del agua en Aragón. Y yo aquí quiero hacer unas reflexiones, más que un debate político, unas reflexiones, porque en Aragón, históricamente, agua es igual a prosperidad económica. Y donde no hay agua, o no ha habido, ni hay expectativas de que haya agua, mal. Y digo esto porque aquí alguien de la Ribera del Huerva, la portavoz del Partido Popular, sabe que algunos, señor Echenique, nos hemos educado cogiendo agua de balsas a los aljibes. Y la zona de donde yo soy no se riega, cogiendo agua de balsas con un trapo, filtrándola, dejarla de los aljibes y luego bebiendo agua de balsa. Eso que cantábamos en las canciones, que algunos hemos pasado también cantando esas canciones. Y hemos visto cómo riegos del Alto Aragón, Bardenas, el plan estratégico del Bajo Ebro aragonés ha hecho cosas importantísimas porque no perdiéramos, como hemos perdido en Aragón desde los años 50, la población de Cataluña se duplica, la población de Valencia se duplica, eso se llama despoblación de Aragón también. Y la de Aragón, desde los años 50, solo crece en 200.000 ciudadanos. ¿Por qué? Porque la capacidad de esta tierra seca y baldía no daba para alimentar a la gente que nacía aquí. Sin embargo, infraestructuras en el Mediterráneo, inversiones cuantiosas en las industrias tradicionales del acero, la reconversión siderúrgica, los altos hornos, hizo que esta tierra se vaciara. Hay más de 150.000 aragoneses viviendo en Valencia y más de 200.000 viviendo en Cataluña. Y quizá, si analizas las políticas y el consenso que ha habido en no da tiempo, es que es una pena que para este debate tengamos solo 5 minutos, pero hay que hablar. Decía el señor Lambán, gracias por las citas a Hipólito, pero nosotros ni mito ni timo a defender lo nuestro, que haya gente en los pueblos. ¿Por qué han venido las industrias papeleras al Valle del Ebro, señor Lambán, o a Egea? Por el agua, si no se hubieran ido a Navarra. ¿Por qué vinieron las industrias al Pirineo y se despoblaron los valles donde no había industria, ni en Sabiñánigo? No se despobló tanto, ni en Barbastro Monzón, porque el agua dio no solo las centrales, dio las posibilidades de sentar población y hacer proyectos en el territorio. Todas las trasvases que se han planteado en España, y nosotros modestamente, yo tampoco soy de los que hemos contribuido a parar 3 trasvases, pero los trasvases los han pagado los aragoneses. Nadie se tiene que atribuir, porque han sido los aragoneses y responsables políticos que han estado sentados en esta Cámara y en los gobiernos de Aragón, de uno y otro color. Miren, los trasvases los han pagado los aragoneses porque eran insostenibles, porque no tenía una clara utilidad el agua trasvasada. Iban a dotar de recursos a territorios donde hay sobreexplotación de los recursos. Eran insostenibles porque ningún trasvase llevaba costes económicos precisos. Y eran insostenibles porque no se podían asegurar los caudales que se ponían en los proyectos. Y así le ha pasado al trasvase Tajo Segura, que desde los 600 hectómetros cúbicos programados nunca han pasado de 300. Luego, los trasvases han sido insostenibles. Y luego hay otra cuestión. La historia, que es bonita, lean ustedes. Yo, como he estado en los gobiernos y he estado metido en el Pignatelli, sin ser consejero también, de ciudadano funcionario, pues alegaciones a los planes hidrológicos, montones de trabajos de los servicios jurídicos y de los funcionarios de agricultura y de economía de la DGA. Recursos de inconstitucionalidad que hemos puesto desde el Gobierno de Aragón. Denuncias ante la Comisión Europea. Denuncias ha puesto el Gobierno de Aragón, recursos ante los tribunales ordinarios cuando se acaban del plan hidrológico del 2001 ya obras en Cataluña, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, muchas alegaciones, muchos trabajos, etcétera, etcétera. Conclusión.
Nosotros vamos a estar siempre ahí, el Partido de Aragones va a estar siempre ahí porque lo decimos hace 40 años. En Aragón no sobra agua, faltan inversiones, incluso en el plan hidrológico. Un segundo, presidente. No nos gusta porque la reserva hídrica, la inscripción no figura, señor presidente de la Comunidad Autónoma, y hay que perseguir que se inscriba. Y no nos gusta porque de la energía reservada apoyamos el plan hidrológico de Cuenca reciente, lógicamente, pero hay dos factores que nos perjudicaban y lo pusimos de manifiesto. Uno, que no está inscrita y el Consejo de Estado tiene un informe favorable una ley orgánica que es la nuestra, el Estatuto, la reserva hídrica, y además expresamente no figura la cuestión relativa a la energía reservada, que es un tema histórico que tenemos que seguir para restituir a los territorios. La mejor política con la despoblación es esta: aprovechar los usos industriales también, señor Lambán, de todo tipo, industriales, agrícolas, incluso paisajísticos. Vayamos a Mequinenza, a la pesca, vayamos paisajísticos, ambientales y culturales y turísticos. Disculpe, señor presidente, y muchas gracias. No hay nada que disculpar, don Arturo. El tema tiene suficiente enjundia. Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz titular, don José Javier Sada. A la tribuna.